Cristo tu Hijo nos diste perdón. Te loamos, Jesús, quien tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor, unidos loar a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor.
especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir: santo eres tú. Mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir: santo eres tú. Santo, santo eres tú, Jesús. Mi corazón Te adora, oh Dios, Jesús. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Me puedes oír, amado Dios. Tú estás aquí. Santo eres. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para
conmigo, a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Queridos hermanos y hermanas, les saludo con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo, y en este día tan hermoso les quiero traer una palabra llena del Espíritu, llena de verdad, llena de enseñanza, para que sus vidas estén cimentadas en la palabra del Señor, no en el sentimiento de cada uno, no en el pensar de cada persona, sino en el cimiento que es la palabra del Señor. ¿Por qué digo así? Porque muchas veces nosotros nos podemos guiar por nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Muchas veces nosotros nos podemos guiar por cosas que alguien piensa sobre nosotros, pero este no es el punto. El punto verdadero y el punto el que tenemos que tomar, o sea, el punto de vista el que tenemos que tomar para nosotros como hijos de Dios, es lo que dice la palabra sobre vos y sobre mí, lo que enseña la palabra. Esto es el fundamento, un fundamento seguro para nuestra vida, para una vida cristiana llena de propósito y llena de victoria, ¿sí? Hoy quiero tocar un tema muy especial, el que seguramente ustedes ya saben que está tocando tocando o está debatiendo, está enseñando sobre este tema nuestro pastor. Yo también quiero hablar sobre el Espíritu Santo y sobre el día de Pentecostés, pero no en sí sobre el suceso que sucedió en el día de Pentecostés, sino sobre la descripción, ¿qué es el Espíritu Santo o quién es? Sí, muchas veces nosotros podemos encontrarnos con este dilema que muchos conocen a Dios, ¿sí? Saben quién es Dios, conocen a Cristo Jesús, pero hasta hay veces que no saben todo de Dios, pero sí saben mucho sobre Cristo Jesús. Y Cristo Jesús dijo una frase, nuestro Señor Salvador dijo: el que vio a mí, vio al Padre. Entonces acá yo ya puedo decir que si veo a Cristo Jesús, entonces veo al Padre, veo el carácter, lo que Él es, quién es el Padre realmente, lo puedo ver en Cristo Jesús y en la manifestación, lo que fue manifestado Cristo Jesús para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces estas dos personalidades, si digamos el Padre y el Hijo, son claramente visibles en las Escrituras. El Espíritu Santo es una figura de Dios, ¿sí? Es la tercera imagen de Dios, Dios trino, ¿sí? Dios en tres personas, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un poco más como una personalidad escondida, ¿sí? Entonces, hoy en día, muchos de nosotros leyendo las Escrituras
vemos que en el Nuevo Testamento, cuando empezamos a leer los Hechos de los Apóstoles, vemos que el Espíritu Santo empieza a guiar la iglesia, ¿sí? Empieza a tomar una participación muy activa después de la asunción de nuestro Cristo Jesús, después de la asunción de nuestro Mesías. Toma una participación activa en el desarrollo y en el crecimiento del cuerpo de Cristo. Y hoy quiero hablar sobre todo qué es lo que el Señor Jesús decía sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es? ¿O qué cosa es? Y muchos de ustedes capaz, estando en su casa, van a decir, no, ¿cómo puedes decir qué cosa es? Sí, porque muchos creen que el Espíritu Santo es una energía. Sí, en el ámbito de la iglesia dicen, no, es una energía que viene. Hasta he escuchado decir a algunos que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios. Vio cuando el Señor Jesús, vamos a leer en Hechos, vamos a buscar acá, en Hechos le dice a los discípulos, dice, así dice, miren, vamos a encontrar. ¿Está en Hechos o dónde está? Yo lo perdí. Sí, está en Hechos. Dice así, entonces los que se habían reunido, capítulo 1, versículo 6, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque el Señor ya se había resucitado, estaba glorificado, y ellos ya esperaban el fin para que el reino de Israel sea restaurado. ¿Cuándo es el mejor momento? Sino ahora, cuando estás en tu gloria, en tu completa gloria, glorificado, venir y restaurar el reino de Israel. Pero Él les dijo otra cosa. Jesús le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces vemos aquí que Dios tiene en su potestad los tiempos. Dios determina cuándo van a suceder sucesos para que los cuales nos acercarán al fin de los tiempos, ¿sí? Entonces, Dios, todo eso, ¿cuándo vendrá el Hijo de Dios? ¿Cuándo se manifestará por segunda vez? ¿Cuándo veremos su regreso? Todo eso está en el poder de las manos de nuestro Dios Padre. ¿Cuándo se restaurará el reino de Israel por completo y gobernará sobre todas las naciones? Está en las manos de nuestro Padre Dios. Pero después, cuando nosotros seguimos leyendo, dice otra cosa Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí hay muchos que dicen que el Espíritu Santo no es otra cosa que el poder de Dios. Pero en realidad se están equivocando, porque nosotros vemos que nosotros somos empoderados o somos ungidos cuando recibimos el Espíritu Santo. Él viene no como un espíritu débil, debilucho, que viene a tratarte de llevar hacia la eternidad. No, viene como un Dios todopoderoso y te viste de su poder. Entonces, el Espíritu Santo no es una bola de energía que toca tu vida. El Espíritu Santo no es una paloma, porque muchos piensan que es una palomita. Sí, el bautista Juan vio al Espíritu Santo en forma de una paloma, descender en forma de una paloma. Entonces nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo no tiene forma humana, como podemos ver esa forma humana en Cristo Jesús. Él no se manifestó nunca, pero sí estuvo presente desde la fundación de la tierra. Y nosotros, cuando leemos Génesis, el primer capítulo, vemos que el Espíritu Santo volaba sobre la faz de la tierra y la tierra estaba desierta, estaba sobre el agua, sí, volaba sobre el agua, y la tierra no tenía ninguna creación. Y el Espíritu de Dios ya estaba presente en esa creación. Pero hoy vamos a leer Evangelio de San Juan, capítulo 15, desde el versículo 26. Y ahí vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús nos enseña sobre el Espíritu Santo. Es importante entender
Porque muchas veces nosotros podemos formar nuestras propias conclusiones de algo que no es. Y acá vamos a ver lo que el Espíritu de Dios va a hacer en nuestras vidas cuando va a venir a nuestra vida y cuando hoy ya lo tenemos, pero esto es como profético cuando Jesús está profetizando que los discípulos van a recibir el Espíritu Santo. Y hoy quiero leer este pasaje, Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 26. Vamos a leer sobre todo hoy capítulo 14, 15, 16 y algún que otro pasaje de epístola de Juan y otro pasaje de epístola de apóstol Pablo, ¿sí? Vamos a leer capítulo 15, versículo 26 y en adelante. Dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Dice así, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Nosotros podemos ver acá que cuando venga el Consolador, y aquí hay que entender muy bien, fíjense los nombres que utiliza Señor Jesús para describir al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Dice, cuando venga el Consolador. ¿Qué quiere decir consolador? Una persona que constantemente te está dando consuelo, que te tranquiliza. Una persona que está turbada, que está perseguida por sus pensamientos, por algo que te persigue, por alguna depresión. De repente viene un amigo tuyo y pone una mano sobre vos y te dice, tranquilo, todo va a estar bien. Pon tu confianza en Dios. Y el Espíritu Santo hace eso. Pon tu confianza en Cristo Jesús. Él hará las cosas que vos necesitas que sucedan en tu vida. Él te dará esa salida que tanto esperás. Confía en Dios, confía en Cristo Jesús, confía en lo que Él hace en tu vida y así vas a salir victorioso. Y vamos a leer también otro pasaje que dice así. Juan 16, del 4 al 10. ¿Sí? Vamos a leer del 4 al 10. Y dice así, mas os he dicho estas cosas para cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto habla del Espíritu Santo. Anteriormente él dice las palabras de guardar mandamientos, ¿sí? Guardar mis mandamientos. Vamos a leer también. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, ¿sí? Para que nosotros no tengamos tropiezo. Cristo nunca quiso que nosotros andemos confundidos en las verdades que Él predicó, que Él nos enseñó, que Él nos dejó. Entonces Él dice, no quiero que ustedes tengan tropiezo. Muchas veces vos pensás que Cristo o Dios te quiere confundir, pero en realidad Él te quiere explicar las cosas sencillamente para que vos no tropieces al caminar atrás de Él. Para que pongas tu confianza en Él. Nosotros muchas veces nos tropezamos por nuestra propia culpa y por nuestras falencias como seres humanos. Porque nosotros somos débiles. Y en algún punto de nuestro caminar, cuando seguimos a Cristo Jesús, nosotros caemos porque permitimos las flaquezas humanas. Nosotros mismos las permitimos, no las permite Dios, sino porque Dios dice así en la palabra, a través de Jesús nosotros vemos que son... ¿Qué es lo que Él está diciendo? Dice, para que no tengáis tropiezo. Dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Acuérdense de apóstol Pablo, cuando era Saulo todavía, ¿sí? Acuérdense de él. Perseguía a la iglesia de Dios pensando así que rendía culto a Dios. Y hoy sucede. Y en esto Cristo no quiere que nosotros tropecemos en esto. Que tropecemos y digamos, ay, entonces Dios no me quiere. La persecución siempre va a estar. Y en algún momento de tu vida alguien te va a perseguir por las verdades que vos llevas dentro tuyo.
te va a perseguir, pero no es el motivo para tropezar, sino es el motivo para entender que Dios te está utilizando y que la luz que está en vos está mostrando las cosas malas de este mundo. Y entonces el mundo quiere apagar tu luz. Y vemos, después dice lo siguiente, y harán esto porque, versículo 3, porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces, ¿por qué nos persiguen? Porque no conocen al Padre y no conocen a Jesús. Una vez que conozcan a Jesús y una vez que conozcan al Padre, la gente deja de perseguirte. Por ejemplo, si vos tenés a alguien que constantemente te molesta porque vos sos creyente y de pronto vos ves a apóstol Pablo que perseguía a la iglesia, ¿sí? A Saulo, vamos a decir, ves a Saulo que perseguía a la iglesia, pero cuando conoció a Cristo Jesús y conoció al Padre a través del Hijo, dejó de perseguir la iglesia y formó parte de ella. Entonces nosotros vemos más adelante, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Y después seguimos. Esto no los dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Los discípulos se llenaron de tristeza, hermanos. El Mesías, el Señor Jesús, que estaba con ellos, se estaba yendo. Estaba diciendo que yo me voy y ninguno de ustedes, yo calculo que había más de 12 personas en ese aposento alto. Esto sucede, esta charla que está dando Jesús es la última charla, en el aposento donde están reunidos todos y Él está dando la última enseñanza, es como que el último testamento o lo último que Él les quiere decir, les está volcando todo en ese momento. Y Él dice, donde yo voy, ustedes no me van a poder seguir. Y ellos se pusieron tristes porque Él les hacía entender que ellos se iban a quedar solos. Y Él dice así, por eso se ha llenado vuestro corazón de tristeza. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y acá yo subrayé estas 3 cualidades del Espíritu Santo, las cuales Él va a hacer. Primera es que Él es un Espíritu Santo y es consolador. Él consuela nuestra alma. Cristo lo llama como un Espíritu consolador. Y aquí cuando nosotros leemos, la primera cosa que Él va a hacer, el consolador, convencer al mundo del pecado. Segunda cosa que va a hacer, dice, de justicia. Y tercera, de juicio. Y vamos a seguir leyendo. Cristo nunca deja una enseñanza a medias. Hermanos, nosotros tenemos que entender, cuando Cristo enseña algo, siempre como un buen maestro termina su enseñanza con una conclusión. Y acá vamos a ver, dice, y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo, capítulo 16 de San Juan, versículo 8, dice así, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9. Y aquí explica, miren, de pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo que está en nosotros ahora y que está en la iglesia, está convenciendo al mundo que el mundo está en pecado. ¿Por qué? Por una simple razón, porque no cree en Cristo Jesús. Es el único pecado que es imposible perdonar. Cuando el Espíritu Santo viene y da testimonio al mundo que el mundo necesita la salvación de Cristo y no creen en Él, el pecado permanece sobre el mundo y es imposible perdonarlo, porque el que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. Y esto nosotros tenemos que entender, que cuando vemos esto, vemos que el Espíritu Santo
está haciendo su obra en la tierra, enseñándonos que nosotros somos salvos, pero el mundo está en pecado. ¿Por qué? ¿Porque hace pecado? ¿Porque se comporta pecaminosamente? ¿Porque adultera, mata? No, el pecado está en el mundo porque no creen en Cristo Jesús. Entonces el pecado, el efecto del pecado de Adán, la naturaleza vieja, de la cual nosotros nos hemos despojado en Cristo Jesús, ¿sí? Cuando hemos recibido su muerte y su resurrección, nosotros nos despojamos de la vida vieja y nosotros nos transformamos en una nueva creación que está hecha y creada según la imagen de Cristo, ¿sí? Estamos adentro nuestro, en nuestro espíritu, creados totalmente y ya no vivimos nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo, sino vive Cristo en nosotros, pero este mundo vive según el hombre viejo, según el Adán viejo. Por eso hacen los pecados. Y para cambiar, para recibir una vida nueva, necesitan a Cristo Jesús. Entonces nosotros podemos ver en este versículo, dice que de pecado por cuanto que no creen en mí. Este es el pecado del mundo. El mundo permanece en el pecado porque no cree en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, si nosotros entendemos, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Y si el mundo entendiese esta verdad tan simple, no estaría en el pecado. Aquí es un aliento, una exhortación para ustedes que son evangelistas y para los que predican el Evangelio. Muéstrenles a las personas a Cristo Jesús. A un Cristo Jesús glorificado, porque una vez que conozcan a Cristo, conocerán al Padre. Hay un mosquito que me está molestando, entonces hago así con las manos. Bien, entonces vemos esto. 2, de justicia. Y cuando nosotros leemos de justicia, quiere decir justicia ¿en qué sentido? Yo leí el original y dice lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es verdaderamente es. Entonces convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen de mí, de justicia, lo que verdaderamente es, lo que es verdadero, lo que no tendrá ningún cambio, lo que no será movido jamás. La justicia, ¿cuál dirá el Espíritu Santo de justicia? Dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Eso es lo que enseñará el Espíritu Santo. Nosotros nos vamos a ver a nuestro Señor Jesús cuando Él venga en toda su gloria. Físicamente Él no estará presente, capaz en alguna visión como los apóstoles, como apóstol Pablo vio a Jesús en ese camino al Damasco, cuando Él perseguía a la iglesia, vio la luz y el resplandor de la gloria del Hijo de Dios. Y entonces nosotros, eso es lo que es justicia, eso es lo que es verdadero, eso es lo que es inamovible, que Dios va a tener a su Hijo al lado suyo, como nuestro sacerdote, como nuestro sumo sacerdote, como nuestro abogado, como nuestro intercesor. Él va a estar allá. Y después, tercera parte y tercer hecho, el que va a hacer el Espíritu Santo cuando venga, eso es lo que dice nuestro Señor Jesús. Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo del pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, porque yo voy al Padre y no me van a ver más. ¿En qué sentido? Físicamente los discípulos no lo iban a ver más. Y tercera dice, versículo 11, y de juicio. ¿Cuál es el juicio? Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ustedes saben que con estas palabras hay muchas teorías que se derrumban, porque vemos que Dios en ese momento, cuando Cristo va a la cruz, emite un decreto, un juicio sobre el diablo. Él juzga al diablo y ya ha sido juzgado. Ha sido, en otras traducciones dice, ha sido condenado para la perdición. Entonces el Espíritu Santo nos va a enseñar constantemente que el diablo ya ha sido derrotado. Sí, vos podés en tu vida darle lugar al diablo
y permitirle que Él, aun siendo un enemigo derrotado, traiga maldades a tu vida, que destroce tu vida. Vos tenés poder sobre Él, porque Cristo te vistió de su gloria y de su victoria sobre el diablo. Muchos de ustedes no creen en eso. Ustedes piensan que contra el diablo hay que batallar fuertemente, pero Cristo dice que Él ya ha sido juzgado. Es un enemigo derrotado en la cruz completamente. Y si nosotros permanecemos en la victoria de nuestro Señor Jesucristo, permaneceremos en la victoria sobre el diablo. Sí, no en tu propia victoria, sino en la victoria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me escuchaste bien? En la victoria de mí y de tu Señor Jesucristo. No podemos obtener la victoria sobre un enemigo primeramente derrotado y tratar de obtener una victoria sobre él con nuestras propias fuerzas. Sino tenemos que caminar en la victoria de nuestro Señor Jesucristo y hacer que esa victoria de nuestro Señor Jesús se manifieste alrededor nuestro. Te van a perseguir, el diablo te perseguirá. ¿Sabes por qué? Porque vos caminarás por este mundo predicando el Evangelio diciendo que Él ya está derrotado, no tiene ningún poder. Y enseñarás a las personas al Hijo y les demostrarás a nuestro Señor Jesucristo y ellos vendrán al conocimiento del único y verdadero Dios, al verdadero Dios nuestro Padre. Y este es el Evangelio, como dice nuestro Señor Jesús, que te conozcan a ti y que conozcan a tu Hijo, a tu único Hijo, Cristo, al cual tú enviaste. Esta es la vida eterna, mejor dicho, no el Evangelio, la vida eterna, que conozcamos al Padre y al Hijo que nuestro Señor Dios nos ha enviado. Nuestro Espíritu Santo que está con nosotros hoy, conmigo, con vos, nuestro Señor Jesús lo llama como un Señor consolador, Espíritu consolador. Él va a consolar tu corazón. Si vos te has caído, tu propio corazón y tu propia conciencia para vos es basta para que vos te des cuenta que has hecho algo malo. ¿Sí? Porque nosotros con nuestro propio entendimiento y con nuestro propio corazón del bien y del mal, ya nosotros entendemos dónde nosotros habíamos tropezado. Y el Espíritu Santo consolará tu corazón y te demostrará el camino verdadero que es a nuestro Señor Jesús. Muchas veces nosotros pensamos que para agradarle a Cristo Jesús, yo tengo que cambiar. Yo siempre digo eso. Tengo que cambiar y así agradaré a Dios. No, tenés que recibir a Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Vino a buscar a las personas que eran pecadoras. Vino a agarrar a esas rameras, a esas personas que eran publicanos, a los pecadores. Los reunía alrededor suyo y les demostraba el reino de Dios, que son personas aceptas, no por lo que ellos hacen, sino porque si creen en Él, en Cristo Jesús. Entonces nosotros vemos que las personas empezaban a cambiar. ¿Por qué? Porque conocían a Cristo. Entonces cuando vos predicás el Evangelio, o vos querés agradarle a Dios, tenés que creer más y más en Cristo Jesús y sumergirte más en Él. Vamos a leer sobre algo muy interesante sobre el consuelo, ¿sí?, que nos da el Espíritu Santo. Vamos a abrir Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos, epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 16. Estoy en Corintios. Digo, estoy perdido. 8:16, Romanos 8:16. Dice así: el Espíritu mismo, esto habla del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu mismo da testimonio
a nuestro espíritu. Sí, vos tenés espíritu, por eso sos espíritu, alma y cuerpo. Tenés un espíritu renacido de nuevo que nació ¿de quién? De Dios. Nuestro Señor Jesús dice en Evangelio de Apóstol Juan, en el capítulo 3, cuando habla con Nicodemo, dice, lo nacido del espíritu, espíritu es. Entonces nosotros nacimos de Dios. Y el que se une a Dios, un espíritu solo es con Él. Esa es la verdad inabatible. El Espíritu de Dios, digamos así, ¿sí? El Espíritu de Dios y mi espíritu están ligados por completo, se ligaron en una unión, un espíritu somos. Entonces, el Espíritu de Dios, dice apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 16 de la Epístola a los Romanos, dice, el Espíritu mismo da testimonio, ¿sí? El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Este es el consuelo. El Espíritu Santo constantemente está diciendo en tu corazón, eres hijo, hija de Dios. Eres una persona nacida de nuevo. No tienes que vivir en derrota. No tienes que ser derrotado por tu carne muerta. Porque dice que el Señor, nosotros vemos que el Señor nos enseña a través del apóstol Pablo que nosotros hemos crucificado nuestra carne con todas sus falencias en la cruz. Y vemos eso, que el Espíritu Santo nos enseña que somos hijos de Dios. Somos unidos a Él, una sola carne con Él, una sola cosa con Dios, una sola unión. No está el Espíritu de Dios acá en tu corazón y vos estás lejos de Él. Unión. Esto es como un casamiento, como nuestro hermano pastor nos enseña que en esa fiesta de Shavuot, cuando el Israel recibe esa ley, el anillo de bodas, ¿sí? La nación, que es un tipo y sombra de lo que nosotros recibimos cuando recibimos el Espíritu Santo aquí en la tierra. Esa es la garantía. Cuando un novio busca a una novia, cuando yo fui a Ucrania y conocí a mi mujer, nos conocimos por internet, y yo fui a visitarla, y cuando viajé a Ucrania, lo primero que compré cuando llevé algo, le llevé un regalo, le llevé un anillo de compromiso. El Espíritu Santo es el anillo de nuestro compromiso con el Señor. Y cuando yo me presenté allá en Ucrania, me acuerdo de ese día hermoso, cuando yo me presenté y la llevé, hay un bosque cerca y hay como un camino, fuimos caminando, hay un río chiquito, la puse sobre una piedra, porque ella es chiquita, a altura mía, y le entregué ese anillo. Desde ese momento, cuando yo le puse el anillo en el dedo, ella era apartada para mí, ella era mía. Esto es lo que hizo el Señor Jesús con nosotros cuando nos envió el Espíritu Santo. Con Él, con esas arras del Espíritu Santo, el Espíritu Santo del Espíritu de Dios, ese es ese anillo que simboliza que nosotros somos apartados para Cristo. Como dice el apóstol Pedro, que somos apartados para el reino de Dios. Que fuimos apartados y fuimos llevados a su luz admirable. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo, nos da consuelo. Cristo nos consuela a través del Espíritu Santo que somos hijos de Dios. Y vamos a seguir leyendo, el Consolador estará con nosotros para siempre. No quiero que alguno de ustedes piensen que el Espíritu Santo viene y se va. Este efecto que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, cuando vemos leemos sobre rey David, sobre Saúl, sobre profetas, había un profeta Eliseo que cuando vinieron y pidieron que, profetízanos por favor si tenemos que ir a la guerra o no, y él dijo, bueno, voy a orar, pero primero que venga uno que toque un instrumento, ya no me acuerdo cuál es, sé el nombre en ruso, pero no sé traducirlo a español, es como una arpa, ¿sí? Entonces vino el músico, empezó a tocar y dice que
empezó a profetizar porque vino el Espíritu de Dios sobre el profeta. Y esto es lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Vemos que el Espíritu Santo viene, hace la obra, profetiza y se aleja. Entonces, en un momento podemos ver a un Samson que levanta las puertas, mata a un montón de enemigos, y al otro momento, cuando le cortan el cabello, se queda débil, como que pierde la fuerza. Vemos esos momentos donde hombres de fe hacen grandes prodigios, pero a su vez en algunos momentos flaquean. Y cuando nosotros vamos a leer que el Espíritu Santo del Consolador, como nos enseña el Señor Jesús, va a estar siempre con nosotros, vamos a leer Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 16. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 16. Dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros, ¿por cuánto? ¿Por 3 años? ¿Por 300 años? Dice, para siempre. Para siempre significa para siempre, por toda la eternidad. ¿Saben que el Espíritu Santo va a estar con nosotros aún en el cielo? No es algo que, estará el Padre y el Hijo. No, estará el Espíritu Santo en nosotros. Esa unión, esa alianza con el Espíritu Santo, con nuestro Señor Jesús, mediante el Espíritu Santo, es para siempre, para toda eternidad. Estás separado y apartado de este mundo para Cristo Jesús, para toda eternidad. Él te ha escogido, Él te ha ungido con su poder, con su Espíritu, para que vos lleves fruto, para que vos seas fructífero en esta tierra. Y nosotros vemos que dice así la palabra que Jesús dice, estará con vosotros para siempre. Y dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vemos que el Espíritu, otro nombre, vemos Consolador y vemos el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad en que podemos leer en Juan 16, versículo 13, 15. Dice así, vamos a leer. Dice, pero cuando venga el Espíritu, que de verdad, Él os guiará ¿a qué? A toda mentira y toda confusión. No, el Espíritu Santo que los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad nunca va a contradecir la palabra de Dios. Aquí vos podés tomar como una regla simple. Si vos ves un profeta que se levanta y lo que predica o lo que profetiza no concuerda con la verdad del Evangelio, tenés que rechazarlo. Porque el Espíritu Santo nunca irá en contra de Cristo Jesús, nunca irá en contra de las verdades que están descritas en la Biblia, nunca quebrantará el pacto que nosotros tenemos en Cristo Jesús con nuestro Padre Celestial. ¿Se entiende? El Espíritu Santo nos llevará a toda la verdad, nos enseñará todo. Y dice el versículo 14, si leemos, dice así, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo va a magnificar, va a elevar la personalidad de Cristo Jesús. El Espíritu Santo va a agarrar a Cristo Jesús, si vos querés tomarlo así, como una imagen. Si hay una multitud, digamos, acá hay 30 personas y en el medio de ellos está Cristo Jesús. Y por ejemplo, yo soy el Espíritu Santo, yo tomaré a Jesús y lo pondré siempre adelante de todos. Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Agarrar a Cristo Jesús y elevarlo, magnificarlo,
hacerlo más visible, iluminarlo para todo el mundo, para que el mundo conozca a Cristo. ¿Por qué? Porque el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y nosotros podemos ver eso, que el Espíritu Santo, ¿qué hará? Nos enseñará cosas, nos enseñará la verdad y que glorificará a Cristo Jesús, porque tomará de lo que Cristo enseñó, de lo que Él nos mostró, y nos lo hará saber. Y dice versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vemos también en Juan, epístola de primera Juan, ¿sí? Primera epístola de Juan, vamos a abrir también otro pasaje más. Hoy estoy tratando de predicar y tengo muchos pasajes porque quiero que ustedes enriquezcan su entendimiento sobre el Espíritu Santo, ¿sí? Para que ustedes no estén en ese, ¿cómo se llama? En esa duda constante, ¿cómo es Él? ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? Y nosotros vamos a leer en capítulo 2 de la primera epístola de apóstol Juan, ¿sí? Vamos a leer capítulo 2, versículo 27, dice así. Vamos a leer, dice 2:27. Estoy abriendo Apocalipsis, por eso digo otra vez. Arriba dice con letras chiquitas Apocalipsis y hago San Juan. Y digo, ¿cómo es? Bueno, Juan 2:27. Vamos a leer así. Dice así la palabra del Señor. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, o sea, esto cuando habla de la unción es el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, de Cristo Jesús, de Él, se refiere a Cristo Jesús, ¿qué dice? De Él permanece en vosotros, no dice que vendrá, sino permanece, por eso concuerda con lo que Juan escribe en el Evangelio, que estará por siempre con nosotros. Cuando nosotros leemos el Evangelio de San Juan, tenemos que entender que lo que Él nos enseña y describe las palabras de Cristo Jesús, las agarra y las explica en sus epístolas. Entonces, cuando vos lees el Evangelio de San Juan, tenés que leer también las epístolas de Juan para seguir el contexto y el entendimiento y la visión que tiene Juan predicando el Evangelio, ¿sí? Ahí nosotros vemos lo que él quiere decir. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer. ¿Dónde? En Él, en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que permanecer en el Hijo. Y dice así, según ella os ha enseñado, que el Espíritu Santo nos enseña, permaneced en Cristo. Pero tenemos que estar en Él. Y es muy interesante que cuando leemos esto en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, cuando dice que Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber, en el capítulo 15 anterior, Cristo habla de la vid y nosotros somos sus pámpanos. Y todas estas imágenes, todos estos ejemplos se enseñan a personas que no conocen el Espíritu Santo, que son glorificadas, no glorificadas, son enseñadas a través de Cristo, pero no tienen ni la más pálida idea de lo que nosotros tenemos hoy en día. Nosotros tenemos una ventaja tremenda en este sentido de que tenemos la Escritura y podemos ver la profecía de nuestro Cristo Jesús hecha realidad. ¿Sí? Podemos verla hecha realidad. Y entonces vemos que Cristo Jesús trata de mostrar algo totalmente nuevo, lo que no se escuchó nunca, y decirles, ustedes van a estar vestidos del poder de Dios, porque Cristo dice, porque mi Espíritu, el Espíritu de Dios estará en ustedes. Y nosotros vemos
que nuestro Señor Jesús, al hacernos presente el Espíritu Santo, Él quiere que nosotros estemos seguros de que nuestro Consolador, nuestro Espíritu de Dios, se dice Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu de la gracia, Espíritu de la verdad, el Consolador, tiene muchos nombres, como nuestro Dios también tiene, es Elohim, El Shaddai, y otros nombres más, y nosotros podemos ver que el Espíritu Santo también tiene muchos nombres y cada nombre describe su personalidad. Y podemos ver que el Espíritu Santo proviene del Padre, y esto dice en el capítulo 15, versículo 26 del Evangelio de San Juan, ¿sí? Capítulo 15, versículo 26, dice así: pero cuando venga otra vez el Consolador, a quien yo os enviaré, ¿de dónde? ¿De dónde proviene el Espíritu Santo? Del Padre. ¿El Espíritu de qué? De verdad, el cual procede ¿de dónde? Del Padre. Él dará testimonio ¿de quién? Otra vez, acerca de mí, dice el Señor Jesús. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Por eso nosotros vemos que el Espíritu Santo proviene de Dios. Es una parte de Él. Algunos dicen, no, el Espíritu Santo no es Dios, es Dios. Proviene de Dios. Proviene del Padre. De la misma manera que del Padre vino nuestro Señor Jesús. Y Él es Dios. Y es Dios en tu vida y Dios en mi vida. Él quiere manejar mi vida, quiere ayudarme a que yo vea éxito en esta vida. Cuando yo digo éxito, no te equivoques con esto, con la billetera, ¿sí? No quiero que vos digas, éxito, millones de dólares. Éxito quiere decir cuando vos vas a predicar, por ejemplo, el Evangelio, te encuentras con alguien y se arrepiente y fuiste exitoso en eso. ¿Por qué? Porque obedeciste la voz del Espíritu Santo y tuviste éxito en lo que hiciste. Tu obra o la tarea que hiciste fue exitosa, fue hecha con bien. Ese es el éxito. El Espíritu Santo quiere que nosotros seamos exitosos en ese sentido. Como el apóstol Pablo, a pesar de estar encarcelado con Silas, eran hombres exitosos, porque de repente se sacudió toda la prisión, porque ellos adoraban al Señor, adoraban a nuestro Padre Celestial, y podían haberse escapado, pero no escaparon. El guardia de la prisión se arrepintió y toda su casa, y es más, y los gobernantes de esa ciudad que tanto los perseguían, después vinieron y pidieron disculpa a ellos por haberlos maltratado o por haberles pegado. Eso es éxito. Porque no por tus obras, porque no por lo que vos sos, sino por lo que el Cristo es en vos, por lo que Cristo hace a través tuyo. Ahí es el éxito. Por eso el apóstol Pablo dice, yo quiero que con que más débil soy, con que más tengo debilidad, más se manifiesta la gracia del Señor y la gloria del Señor en mi vida. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vemos que el Espíritu Santo, vamos a hacer un pequeño repaso para que ustedes se queden con los pensamientos principales. El Espíritu Santo tiene nombres como Consolador, Espíritu de verdad. También proviene del Padre, el Espíritu de Dios, ¿sí? Él proviene del Padre. El Consolador, nuestro Espíritu Santo, hará tres cosas en este mundo. Convencerá al mundo del pecado. ¿Por qué? Porque no creen en Cristo Jesús. El pecado es, cuando uno no cree en Cristo Jesús, está en pecado, porque no cree en Cristo Jesús. De justicia, de algo que es verdadero, justo, que es inmutable, que nunca dejará de ser, que dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis jamás. Es algo que el Señor enseña que Él va a estar a la diestra del Padre como nuestro intercesor por siempre. Esa es la justicia. La justicia de Dios estará siempre al lado de Él. Siempre esa justicia
esa verdadera nuestra justicia que es en Cristo Jesús, siempre estará ante los ojos de nuestro Padre. Y de juicio, que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Qué hará el Espíritu Santo respecto a nosotros mismos? Nos dará consuelo, nos dirá que nosotros siempre somos hijos de Dios y nos va a dar fortalecimiento, como también dice el apóstol Pablo, que nos dará fortalecimiento en las oraciones, porque no sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inexplicables, ¿sí? Y Él estará siempre con nosotros y nunca nos abandonará. También el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad, nos guiará siempre a Cristo Jesús y a ningún otro lado, siempre nos mostrará a Cristo y magnificará a Cristo Jesús en nuestras vidas. Y también vamos a ver que vimos que el Espíritu Santo proviene de Dios. No viene de algún otro lugar, no es una nube de energía o una nube blanca. El Espíritu Santo es la esencia de Dios. Son las arras del Espíritu Santo cuando nosotros tenemos ese anillo de bodas o el anillo no de bodas, sino vamos a decir la alianza del pacto, como decir, tengo el Espíritu Santo y tengo esa alianza, ese anillo de compromiso de que Cristo vendrá por mí, porque yo soy su escogido, porque yo lo he recibido. Y hoy en día, si aún vos, escuchando esta prédica, no has recibido a Cristo Jesús, quiero invitarte a que lo hagas, porque es muy fácil recibirlo y también recibir al Espíritu Santo, ese anillo, esa alianza con Dios, con nuestro Señor Jesús, de que Él va a hacerte su propiedad. ¿Sí? Nosotros somos propiedad de Cristo Jesús. Y yo te invito a que lo aceptes, porque Él es un Dios de amor, un Dios benigno, que quiere que nosotros tengamos futuro y esperanza. Es un Dios que nos ha enseñado a través de su caminar en la tierra. Cristo Jesús nos enseñó al Padre. Y yo quiero que vos lo tengas. Si vos no has aceptado todavía a Cristo Jesús, te invito a que lo hagas. Que no tengas ese pecado de incredulidad que como el mundo lo hace y no cree en Cristo Jesús. Líbrate de ese pecado y ora conmigo. Si querés orar conmigo, yo al final voy a hacer una oración por vos, para que vos también puedas recibir al Espíritu Santo, para que puedas recibir al Señor Jesús, al Espíritu Santo, y para que tengas esas arras del Espíritu Santo y esa garantía de que tú eres hijo de Dios. Y hoy, hermanos, les quería traer este pasaje bíblico. Hay muchas cosas sobre las cuales, estos pasajes bíblicos, mejor dicho, hay muchas cosas sobre las cuales me gustaría hablar y seguir charlando, pero no quiero quitarles más su tiempo. Si nosotros leemos Hechos de los Apóstoles, vemos cómo el Espíritu Santo guía el cuerpo de Cristo, guía a toda la iglesia a predicar el Evangelio de la redención que es en Cristo Jesús. Él toma a discípulos, Él toma a Pedro, a Juan, los envía al templo, ellos sanan personas, liberan. También agarra a Felipe y le dice, ve a tal camino, y Felipe se encuentra con eunuco y le predica el Evangelio, lo bautiza. También vemos a apóstol Pablo que va y predica el Evangelio y se convierte en un apóstol con Bernabé, dice apóstol Bernabé y Pablo, a causa de una revelación del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios guió a toda una congregación, a los hermanos que ayunaban y oraban, a decir, apártenme a Bernabé y a Pablo para que ellos vayan a la obra que yo los he escogido. El Espíritu Santo te puede escoger a vos, a mí, a hacer alguna cosa. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a escuchar su voz. La voz de Dios que suena en nosotros a través del Espíritu Santo siempre irá acorde a la palabra de Dios. No se desviará ni a la derecha ni a la izquierda. Siempre irá
acorde a la verdad del Evangelio. Nada más. Y vamos a decir, esta es la regla sobre la cual tenemos que juzgar las voces que suenan alrededor nuestro. El Dios siempre tomará a Cristo Jesús mediante el Espíritu Santo y lo va a elevar, lo va a poner en alto. Siempre. Porque el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Porque si nosotros tenemos a Cristo Jesús, tenemos a Dios en nuestra vida. Esto es el Evangelio. Recibís a Cristo Jesús, a vos que te he invitado un poquito antes, si vos recibís a Cristo Jesús, vas a recibir al Padre. Vas a tener todo lo que Dios tiene para vos va a estar en tu vida. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por este momento, gracias porque hoy podemos estar en tu presencia. Gracias, Papá, por el Espíritu Santo, porque nosotros lo hemos recibido y hoy en nuestra vida nosotros vemos el obrar tuyo a través del Espíritu tuyo. Gracias, Papá, porque nosotros en momentos de dificultad sentimos esa voz tierna de tu Espíritu que nos guía a toda la verdad, nos guía a Cristo Jesús y nos enseña que nosotros somos victoriosos en este mundo. Sabemos que el mundo nos acecha, nos ataca, nos persigue, pero en todo eso somos victoriosos gracias a tu Hijo Jesús. Gracias, Papá. Señor, también te pido por estas personas que ven esta prédica y todavía no te han conocido. Y ahora te invito a que ores conmigo y que recibas a nuestro Señor Jesús como tu Salvador. Padre nuestro, te pido que toques sus corazones. Padre, ayúdales a conocer a tu Hijo. Ayúdales a que ellos reciban tu Hijo Jesús. Di conmigo, Señor Jesús, te doy gracias porque has muerto por mí en la cruz y porque has entregado tu vida por mí y por mi pecado. Te recibo como mi único Señor y Salvador. Y al recibirte a vos, sé que recibo al Padre. También recibo el Espíritu Santo como la garantía de mi salvación. Gracias Señor Jesús, por haberme perdonado y por haberme hecho tu Hijo. Amén y amén. Y así con esta oración nosotros tenemos fe de que vos hoy eres una persona totalmente salva, una persona diferente y para la gloria del Señor eres un hijo más que es hijo de Dios. Y hermanos, les agradezco por haber mirado esta prédica, por compartir este momento conmigo. Sé que hay muchos pasajes que hablan sobre el Espíritu Santo y son hermosos. Pasajes victoriosos, pasajes llenos de grandes victorias donde nosotros vemos que Dios, mediante su Espíritu Santo, hizo a las personas que hagan grandes prodigios, grandes milagros. Y que el Espíritu Santo, aún en momentos de persecución y de que cuando las personas eran perseguidas y los hijos de Dios eran perseguidos, Él les daba ese aliento a prevalecer firmes en la fe y no desmayar, sino permanecer siempre en Cristo Jesús. Te agradezco por haber compartido este momento conmigo, que el Señor te bendiga y que el Espíritu Santo se manifieste siempre, cada momento en el caminar de tu vida, en el caminar en esta tierra. Amén y amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos.
ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Y su bondad me alcanzó. Su amor me rescató, su amor, su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso cantaré y siempre alabaré. Y siempre, siempre, y nunca olvidaré. Bueno es Dios. Dios ha sido